El kinetoscopio de Thomas Edison se introdujo en Buenos Aires en el año 1894. Aunque este dispositivo no cumplía la función de proyectar películas, acercó la noción del registro de imágenes en movimiento. Esta invención presentó la ilusión de movimiento a través de un mecanismo que consistía en transportar una tira de película perforada con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz con un obturador de alta velocidad. Sin embargo, las verdaderas proyecciones de películas en Argentina solo fueron posibles gracias al cinematógrafo de los hermanos Lumière, con los que se hicieron una serie de presentaciones en el Teatro Odeón. Este artefacto llegó a Buenos Aires en 1896, casi a la par de su invención en Francia. Fue así como a principios del siglo XX iniciaron las obras con temática nacional en razón de la necesidad de crear un sentimiento de pertenencia a la nación. Se advertía que el cine como medio de comunicación social podía producir transformaciones en la comunidad. De este periodo, reconocemos películas como La bandera argentina, exhibida en 1897 de Eugenio Pi, quien se convertiría en el primer realizador y camarógrafo del país. Amalia, el primer largometraje de ficción, cuya historia relata el romance de una pareja joven que es interferido por la violencia política. El último Malón, una película que retrata la última rebelión indígena de los mocovíes en San Javier, Santa Fe, y Manolita Rosas, la historia en la que la hija de Juan Manuel de Rosas se entera del atentado hacia su padre, entre otras obras silenciosas. Con el propósito de exponer el panorama crítico en el que se enmarca la pérdida del patrimonio audiovisual nacional, es que resulta indispensable destacar la necesidad de preservación como un elemento clave en el armado de nuestra historia como industria y como arte. Difundir el interés por las producciones nacionales contribuye a la comprensión de los procesos históricos, sociales y políticos que dieron lugar en nuestro país y, a su vez, interviene en la promoción de la identidad del cine nacional como expresión de soberanía. La recopilación de las películas pioneras en la era digital se vio atravesada por diversos factores que hicieron de esto una tarea complicada y en muchos casos imposible. El material en el que se conservaron los films en la primera mitad del siglo XX es el negativo de nitrato, un material que mal conservado se arruina fácilmente y es altamente inflamable. Muchas películas se han perdido a causa de esto en incendios provocados por el componente autoinflamable o por razones de descomposición del material. Una película de cine es un soporte flexible recubierto de una capa de emulsión fotosensible llamada gelatina. El celuloide es el nombre comercial de un material plástico de nitrato de celulosa, que se obtiene usando alcanfor y nitrocelulosa, con añadidos de tintes y otros agentes. Las películas son guardadas en lugares donde la temperatura es baja y el porcentaje de humedad es el menor posible. Lo fundamental es que no ocurran variaciones de ningún tipo, es decir, que no haya cambios. El nitrato, cuando tiene un buen trabajo de conservación, es estable. Sus condiciones de guardado son tan específicas que cuando está expuesta a humedad y o los cambios de temperatura, el ácido acético comienza a desprenderse en la emulsión y esto termina afectando a todo el material, perdiendo la imagen y haciendo que sea imposible la restauración del mismo. En la restauración se realizan dos procedimientos. Por un lado, la restauración física, donde se ve que la película sea reproducible, que se pueda hacer en una base digital y otros mecanismos. Este es un trabajo manual, que para llevarlo a cabo se somete a una serie de intervenciones que son tediosas, larguísimas y fundamentales, dado a que sin la precisión necesaria no es posible lograrlo, debido a que se puede terminar rompiendo. Por otro lado, se puede trabajar fotoquímicamente, donde el trabajo depende de los materiales que se obtengan. Se realiza tratando de buscar todas las copias que existen, buscando los negativos y todo lo que pueda servir para luego analizarlo y compararlo. Esta comparación va a dar mucha información, debido a que se juntan y se crea un negativo nuevo.
Desde los años 50 se empezó a utilizar el poliéster, un soporte fílmico muy estable que hasta ahora no se le ha encontrado ninguna degradación como tenía el acetato. Ante la escasez de políticas estatales para la protección del patrimonio cultural, diversas entidades públicas, instituciones privadas y coleccionistas particulares se ocuparon de esto de manera independiente, lo que supone falta de presupuesto y condiciones de trabajo que se distancian de lo ideal. Para evitar el deterioro del acervo audiovisual, es necesario establecer condiciones que garanticen la preservación del material que pertenece al archivo histórico de nuestro país. Es una cuestión que depende del interés por la cultura y de políticas de Estado que actualmente escasean. Creemos que la preservación, restauración y digitalización del catálogo histórico permiten reconstruir y comprender los procesos históricos, sociales y políticos que dieron lugar en nuestro país y que forman parte de nuestra identidad. A raíz de esto, llegamos al Museo de Cine Pablo Ducros-Hicken, creado en 1971 con el objetivo de investigar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico argentino. Se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio La Boca. La base del museo se constituye a partir de la colección particular de Ducros-Hicken, ensayista, investigador y académico argentino que dedicó gran parte de su vida a reunir objetos y testimonios relacionados con el mundo del cine. Los bienes que integran la colección fueron donados por la viuda del investigador. El museo mantiene los mismos objetivos centrales desde su inicio: exhibir y conservar los objetos que forman parte de su patrimonio y acrecentar la colección dedicada al cine argentino. De tal manera, los elementos que preserva el Museo de Cine no son solo películas, sino también cámaras, proyectores, moviolas, guiones originales, bandas sonoras, afiches y demás elementos de la técnica cinematográfica. La colección del fílmico del museo cuenta con 90.000 rollos de película en varios soportes y formatos, que configuran diversas colecciones. Estos archivos están conformados por una amplia diversidad de géneros audiovisuales como el cine publicitario, el noticiero, el cine de animación y el cine educativo. La colección de video cuenta con elementos mucho más recientes, tratándose de formatos obsoletos de broadcasting con programas del cine y la televisión argentina. La colección fotográfica se conforma con más de 800 negativos y 60.000 fotografías originales que transitan una variedad de soportes y formatos que van desde el negativo de vidrio al fotomontaje. También cuenta con una colección textil y escenográfica con 450 piezas de vestuario, accesorios y objetos de uso personal correspondientes a la época del cine mudo y el cine de estudios del siglo XX hasta la actualidad. La colección sonora consiste en un archivo de registros sonoros que abarcan soportes históricos como los discos Vitaphone, discos de pasta, acetato y vinilo, y registros que van desde el radioteatro, con las voces de nuestro Star System, a bandas de sonido y testimonios de realizadores. Colección de guiones. Cuenta con 2.200 guiones y partituras, incluyendo los más de 600 guiones supervisados por el tristemente célebre ente de calificación cinematográfica, que ejerció la censura previa durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Colección de cámaras y proyectores. Incluye dispositivos utilizados en el país desde fines del siglo XIX hasta el presente, así como otros destinados al uso familiar desde la década de 1910. Cuenta con más de 400 piezas, entre las cuales se encuentran la cámara proyector copiadora Lumière de 1896, una de las 5 existentes en el mundo,
con la cual se realizaron las primeras exhibiciones cinematográficas en la Argentina. La cámara Pathé, utilizada por el pionero Mario Gallo para rodar las primeras producciones argumentales nacionales, y el proyector francés Gaumont, de 1910. Resulta importante acercar esta información a la comunidad porque creemos en la oportunidad de voces que ha proporcionado el cine desde sus inicios, y una manera de prolongar ese legado es conservar correctamente las piezas que conforman el patrimonio. Es una cuestión que depende del interés hacia la cultura y de políticas de Estado que actualmente escasean.